chicos, ¿cómo están? A continuación resolveremos el ejercicio número 2 de funciones cuadráticas. Estudiaremos cada uno de los elementos de la función f de x es igual a 2x menos x cuadrado. ¿Ya? Comencemos. El primer elemento que tenemos que determinar son los parámetros. Los parámetros, recuerden que son los valores a, b, c y menos b que se desprenden a partir de la estructura general de la función cuadrática. ¿Ya? A es el valor que multiplica el x cuadrado, por lo tanto, identificamos el x cuadrado y nos damos cuenta que el factor que está multiplicando, en este caso, corresponde a menos 1. Luego, identificamos el valor de b. b es el número que multiplica al x, en este caso, corresponde a 2. El valor de c es el término numérico o libre, que en este caso no existe, por lo tanto, corresponde a 0. Y finalmente, determinamos el valor de menos b, que simplemente es cambiarle el signo al valor de b. Como b vale 2, en este caso, menos b será menos 2. Ahora bien, determinaremos la concavidad. La concavidad se estudia a partir del parámetro a. En este caso, a corresponde a menos 1. Quiere decir que es un valor negativo. Recuerden que cuando el valor de a es negativo, eso quiere decir que mi parábola es cóncava hacia abajo, tiene concavidad negativa. De una manera de expresarlo es que la parábola pareciera que estuviera triste. ¿Ya? A continuación determinaremos el discriminante. El discriminante, recuerden que se desprende a partir de la fórmula delta es igual a b cuadrado menos 4ac. Ya sabemos cada uno de los valores de a, b y c que ya hemos calculado y simplemente los reemplazamos en esta fórmula para obtener su valor. Entonces, b al cuadrado será entonces 2 al cuadrado menos 4 por el valor de a, que en este caso corresponde a menos 1, multiplicado por c, que en este caso corresponde a 0. 2 al cuadrado será 4 menos, y nos damos cuenta que al multiplicar 4 por menos 1 son menos 4, y menos 4 por 0 será 0. Es decir, que el discriminante de esta función cuadrática será 4 menos 0, que es igual a 4. Será un discriminante positivo, lo que significa que esta función cuadrática va a intersectar al eje x en dos puntos, es decir, que tiene dos soluciones. A continuación, ya sabiendo que el discriminante de la función cuadrática que hemos resuelto es positivo, es decir, que tiene dos soluciones, podemos calcular el punto de intersección con el eje x, o sea, existen dos puntos que debemos encontrar. Para ello, utilizamos la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas reemplazando los valores que ya conocemos en esta fórmula, lo que corresponde a lo siguiente. Comencemos. Menos b, en este caso, corresponde a menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, que ya sabemos que eso corresponde al discriminante. Y como el discriminante ya sabemos que corresponde a 4, será la raíz cuadrada de 4. Todo eso dividido en 2 por a. En este caso, 2 multiplicado por a será igual a 2 por menos 1, que corresponde a menos 2. Ahora simplemente resolvemos las operaciones que se encuentran en este problema, que en este caso va a ser menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4, que sabemos que es 2, y todo eso dividido por menos 2. Sabemos que en este caso tenemos que calcular dos valores distintos. Uno va a ser cuando estemos sumando y otro cuando estemos restando. Para ello vamos a tener que el x sub 1, o el primer valor de x, va a ser a menos 2 más 2, y todo eso dividido en menos 2. Realizamos las operaciones de manera mental. Menos 2 más 2, que son 0, y 0 dividido en menos 2 me da como resultado 0. Ya. Ahí tengo el primer valor de x. El x sub 2 será muy similar
menos 2, menos 2, todo eso dividido en menos 2. Realizamos el cálculo mental, menos 2 son menos 4, y menos 4 dividido en menos 2 me da como resultado 2 positivo. Ahí entonces tenemos los dos valores de x, que corresponden a los puntos de intersección con el eje x. Es decir, el px sub 1 será 0,0 y el px sub 2 será 2,0. Bien, necesitamos determinar el punto de intersección con el eje y, que sabemos que siempre existe. Esta es su fórmula. El PI será 0,c. Ya sabemos el valor de c. Por lo tanto, el PI de nuestra función cuadrática será la coordenada 0,0. ¿Por qué? Porque el valor de c de esta función cuadrática corresponde a 0. Ahora bien, determinaremos el vértice. Sabemos que el vértice es un punto muy importante que nos sirve para determinar varios elementos más. Tenemos la fórmula asociada al vértice y simplemente debemos reemplazar dichos valores para obtener el resultado. El vértice entonces será menos b, que ya lo conocemos, que en este caso corresponde a menos 2, dividido en 2 por a. Recuerden que a vale menos 1, por lo tanto 2 por menos 1 me da como resultado menos 2, coma, porque es una coordenada, y recuerden que en este caso el numerador de esta fracción corresponde al discriminante negativo, o sea, cambiarle el signo al discriminante que obtuvimos. El discriminante ya sabemos que es 4, por lo tanto en este caso será menos 4. Y todo eso dividido en 4 multiplicado por a. Pero como a vale menos 1, será 4 por menos 1, menos 4. Ya tenemos el vértice, pero siempre que es posible simplificarlo, lo vamos a hacer. En este caso tenemos que menos 2 dividido en menos 2 me da como resultado 1 positivo, coma, menos 4 dividido en menos 4 me da como resultado 1 positivo también. Aquí entonces hemos calculado el vértice de mi función cuadrática. A continuación determinaremos el eje de simetría. Ya sabemos que el eje de simetría corresponde a la primera componente de la coordenada del vértice. Sabemos que el vértice es 1,1, por lo tanto, la primera coordenada, la primera componente de este vértice correspondiente al eje de simetría será x es igual a 1. Recordemos que el eje de simetría es una recta paralela al eje y que divide a la parábola en dos partes iguales. Ahora bien, determinaremos el máximo o mínimo. Sabemos que esta parábola, en este caso, está triste, es decir, que su estructura va a ser más o menos así, una cara triste. Por lo tanto, su vértice en este caso corresponde a un punto máximo, ¿ya? O sea, vamos a calcular el máximo en este caso. Y el máximo para este ejercicio va a ser la segunda componente de la coordenada del vértice. Acá tenemos la coordenada del vértice, que en este caso va a corresponder también a 1. Es decir, que el máximo valor que alcanza mi función cuadrática, o sea, su parábola, corresponde al y es igual a 1. Determinaremos el dominio y el recorrido de la función cuadrática. Recuerden que el dominio de mi función cuadrática siempre va a ser el conjunto de los números reales, que también lo podemos escribir como intervalo, indicando desde menos infinito a más infinito. O también, ¿cierto?, lo podemos escribir como conjunto que corresponde a r de los números reales. Ahora bien, el recorrido de la función, recuerden que está asociado al valor mínimo o máximo y la concavidad de mi parábola. Ya sabemos que nuestra parábola está triste. Por lo tanto, el recorrido, que ya sabemos que se lee siempre desde abajo hacia arriba, escrito como intervalo, va a ser desde abajo, que en este caso corresponde a menos infinito, y va a llegar hasta el máximo valor, que sabemos que corresponde a 1.
Y de esta manera determinamos el dominio y recorrido de la función cuadrática. A continuación, construiremos la tabla de valores de la función cuadrática. Recuerden que como estrategia siempre vamos a ubicar el punto que corresponde al vértice, que ya lo conocemos, que es 1,1. Y a partir de este valor vamos a determinar valores que son los antecesores para el x y los sucesores también. Es decir, antes del 1 tenemos el 0 y antes del 0 el menos 1. Luego, el sucesor del 1 será el 2 y el sucesor del 2 será el 3. Recuerden que la estrategia que hemos diseñado es la siguiente. El valor que encontremos asociado al i del valor de x menos 1 será el mismo que encontremos cuando el x vale 3. Los resultados para el i serán los mismos. Lo mismo que cuando el valor de x sea 0, será el mismo resultado cuando x valga 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que simplemente reemplazar en la función o evaluar la función cuando el x vale menos 1 o vale 3. En este caso vamos a reemplazar con cualquiera de los dos porque el resultado va a ser el mismo. Vamos a reemplazar con 3. Es decir, que cada una de las x que pertenecen a esta función la vamos a reemplazar por, en este caso, el 3. Es decir, 2 multiplicado por 3 menos 3 al cuadrado. Realizamos las operaciones 2 multiplicado por 3, que son 6, y 3 al cuadrado, que son 3 por 3, 9. 6 menos 9 me da como resultado menos 3. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando el x vale 3, el y va a valer menos 3. Lo mismo, cuando el x vale menos 1, el y va a valer, en este caso, menos 3 también. Ahora bien, reemplazamos la función cuando el x vale 0 o vale 2. Cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Reemplazo por la más fácil, que en este caso será cuando x vale 0, lo que me va a dar como resultado 2 por 0 menos 0 al cuadrado. Sacamos las cuentas, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esto es 0. O sea que cuando el x vale 0, el y vale 0. Y cuando el x vale 2, el y también vale 0. Y de esta forma hemos construido su tabla de valores. A continuación, ubicaremos los puntos de la tabla de valores en el plano cartesiano para de esta forma encontrar la gráfica de la función cuadrática que hemos estado estudiando. ¿Ya? Para ello utilizaremos el programa GeoGebra para que la gráfica quede más exacta. El primer punto o coordenada a ubicar corresponde a menos 1, menos 3, lo que significa que respecto al 0 me muevo una unidad hacia la izquierda y 3 unidades hacia abajo. Luego ubico el punto 0,0, que corresponde al origen del plano cartesiano. Luego ubico el punto 1,1, que es una unidad hacia la derecha y una unidad hacia arriba. Luego el punto 2,0, 2 unidades hacia la derecha, 0 unidades hacia arriba. Y finalmente ubico el punto 3,-3, que son 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia abajo. De esta forma, entonces, tenemos que comprobar que la parábola pase por cada uno de estos puntos de manera consecutiva. ¿Ya? Utilizamos el mismo programa para hacer esta gráfica. Aquí está anotada, f de x es igual a 2x menos x cuadrado, y comprobamos. Justamente entonces la parábola pasa por cada uno de estos puntos, y de esta manera finalizamos la gráfica de nuestro segundo ejercicio. Recuerden que si tienen consultas, no duden en hacerlas llegar. Un abrazo grande. Nos vemos.